Con mucho cariño saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. La serie que estamos viendo es Nuestra misión, es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 4. Sea un canal de la gracia de Dios. Autor Pedro Don. Semana 2, día lunes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 38. Y el versículo de oración está en Efesios, capítulo 2, verso 10. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor Jesús, porque, amén, porque somos hechura suya, aleluya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó. Te amamos, oh Padre Celestial, en este día. Te adoramos con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma. Señor Jesús, tú eres merecedor de nuestras oraciones, de nuestro agradecimiento, de todo nuestro loor, porque tú, Señor, nos creaste a hechura tuya. Nos creaste en Cristo Jesús para buenas obras. Te alabamos esta mañana. Tú preparaste todo esto de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor Jesús. Amén. Hoy presentamos la supereminente grandeza del poder de Dios. El título del mensaje de esta semana es Morada de Dios en el Espíritu. Comprobaremos que los capítulos 1 y 2 del libro a los Efesios están relacionados entre sí y muestran cómo el Señor utilizó la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Asimismo, abordaremos la raíz de los problemas del hombre, el pacto de Dios con Abraham, el significado real de la circuncisión y cómo Dios, por medio de Cristo, nos rescató de la muerte, nos rescató del pecado y también de la carne. Por último, veremos que el deseo de Dios es obtener una morada en el Espíritu. Él ha trabajado en ese sentido, tratando con todos los problemas de relación existente entre sus hijos, uniéndolos cada vez más con miras a la edificación de la iglesia, su eterna habitación. El Señor necesita de más obreros de la última hora, que dejen de lado su servicio tradicional. Incluso nuestras reuniones tienen que cambiar. La liturgia a la cual estamos acostumbrados tiene que terminarse. Normalmente llegamos al local de reuniones y nos quedamos sentados esperando que algún hermano responsable inicie la reunión. Luego cantamos y proclamamos algunos himnos y por último oímos un mensaje. Eso tiene que cambiar. Al entrar en el local de reuniones ya deberíamos estar en el tercer cielo
inmersos en la palabra profética, llenos del Espíritu Santo. El Señor no se agrada de las reuniones religiosas, de una vida de iglesia aburrida. Nosotros mismos muchas veces no queremos ir a tales reuniones. Vamos por obligación o porque estamos agendados para algún servicio. Basta de esa monotonía. Debemos ir a las reuniones con alegría. Revolucionemos nuestras reuniones con entusiasmo, excelencia e inclusión. Todas las herramientas que el Señor nos dio están siendo utilizadas. Por eso la obra del Señor ha progresado. Muchas personas han sido rescatadas y el trabajo de las redes de cuidado están aumentando. Pese a ello, nosotros no nos quejamos. Por el contrario, cuidar de las personas es nuestra alegría. No debemos esperar mucho tiempo antes de llevar a los recién convertidos también a salir para predicar el Evangelio, hacer el colportaje e incluso cuidar de otras personas en las redes de cuidado. Como ellos están entrando en la vida de la iglesia, que está en una nueva etapa, en una nueva cultura, no tendrán las mismas dificultades que tuvimos. No tenemos tiempo que perder, porque la venida del Señor está muy cerca. Cada palabra en los mensajes, cada minuto de comunión, todo tiene que colaborar para llevar adelante la obra del Señor. Las palabras bonitas no son suficientes. Necesitamos producir frutos en todo lo que hacemos para llevar adelante la obra del Señor. Antiguamente veíamos el primer capítulo de Efesios como la expresión de la economía de Dios, de su plan, mostrando, según la perspectiva del tercer cielo, a partir de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, con las cuales Dios nos ha bendecido. En el concepto antiguo, el primer capítulo comenzaba arriba en el tercer cielo y el segundo capítulo abajo, en el pecado y en la muerte. No obstante, esa interpretación puede ser ampliada. Los capítulos primeros y segundo de Efesios están totalmente vinculados. En el texto original no hay división entre ellos, por tanto, no existe una separación entre el final del primer capítulo y el comienzo del segundo. Si los leemos de esa manera, percibiremos que el segundo capítulo explica lo que el primero comenzó al hablar de la supereminente grandeza del poder de Dios para con los que creen. Pablo explica que el poder de Dios es tan grande a tal punto de resucitar a Jesús de entre los muertos y de hacerlo sentarse a la derecha de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y de poner todas las cosas debajo de sus pies. ¡Aleluya! Dios quiere darle ese poder a los que creen, a la iglesia, porque como el cuerpo de Cristo todavía necesita cumplir la tarea de hacer que todas las cosas sean encabezadas por Cristo. Para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, Dios lo dio a la iglesia. Por tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de ser la primera en estar bajo el encabezamiento de Cristo, comenzando por cada uno de nosotros y por cada parte de nuestra mente, nuestra alma, nuestra emoción y también voluntad. Solo así la iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, verso 23. Con ese propósito, Cristo fue a buscarnos en nuestros pecados y en la muerte.
Un muerto no puede formar parte del cuerpo de Cristo. Y sin el cuerpo de Cristo, la voluntad de Dios no puede ser ejecutada. De esa manera, por medio de su gran poder, Dios nos dio vida. Y por gracia fuimos salvos. Él nos resucitó juntamente con Cristo. Ese poder es tan grande que en el momento en que creímos, aún mucho después de la resurrección de Cristo, Dios nos unió a la experiencia de Cristo, haciéndonos resucitar juntamente con Él. Y no solamente eso, también fuimos llevados a los lugares celestiales en Cristo. Todo eso es por gracia, no es por obras. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 6, 8 y 9. Todo viene por la gracia, por la bondad. Todo viene por la misericordia y el amor de nuestro Dios, Señor Jesús. Finalmente, la supereminente grandeza del poder de Dios culminará en su poema, es decir, la hechura u obra maestra de Dios, su nueva creación. Efesios capítulo 2, verso 10. La creación ya fue una de las maravillas de Dios, pero la nueva creación es su obra maestra. Esa obra maestra no es solo un objeto de arte para ser exhibido en alguna galería, sino que es para ser habitable, como la nueva creación. Queridos hermanos, queridas hermanas y queridos auditores, somos la habitación, somos la morada de Dios por toda la eternidad. ¡Aleluya! Gloria, gloria sean dadas a Dios por el comienzo maravilloso de este mensaje en esta semana. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿por qué Dios usó la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros? Que todos tengan un comienzo de semana lleno de alegría, lleno de felicidad, llenos de la supereminente grandeza del poder de Dios y lleno de muchas bendiciones. Amén.